¿Vamos bien? Sí. 18 de marzo del 2022. La Edad Antigua inicia con la invención de la escritura en el esplendor de Mesopotamia y concluye con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. La Edad Antigua comprende las grandes civilizaciones del mundo, empezando por las agrícolas: China, India, Mesopotamia, Egipto y Mesoamérica. También las civilizaciones del Mediterráneo: Grecia, Roma y Fenicia. Y, lógicamente, las grecolatinas que están dentro de estas, ya las dijimos. Aquí la tenemos, a Grecia. Ahora sí, retomamos, por favor, como tú lo traigas preparado. Adelante. Me dejaron ¿Correcto? ahí decía que Mesopotamia no surgió entre los ríos de Tigris y Eufrates, que aportaba la escritura a la humanidad, sin olvidar lo que era la importancia del Hammurabi. Sí, el código, nos quedamos en ello, ¿verdad? En el código Hammurabi, hacia 1760-1750 aprox, el rey Hammurabi determinó un código de normas y que lo grabó, lo esculpió en una piedra. Y esta piedra, imagínense que esta es una piedra y está al centro de la ciudad, ¿sí? Ahí en lo que es Babilonia. Y establece las sanciones. Y esas sanciones tienen que ver con la ley del talión. Preguntaba la clase pasada, a qué equivale al ojo por ojo, diente por diente. Un código sumamente estricto, muchachos. Y la primera constitución del mundo, ya en la época, llamémosle, no, estábamos en la Edad Media, fue la constitución que se da a raíz de las disputas de los territorios por Juan Sin Tierra, y esto va a suceder en 1215. La primera constitución, búsquenla por favor, que se da en el mundo es la inglesa en 1215, durante la Edad Media. Búsquenla, me confirman y continuamos. La civilización de Mesopotamia. Ahí se las encargo, la primera constitución. Sí, adelante. Esto también se le debe lo que era el sistema sexagesimal, Sí. que era clave para lo que era medir el tiempo. Junto con ellos, también la India aportó para el mundo en las matemáticas, igual que Babilonia, incluso Mesopotamia. Pero también lo hicieron nuestros antepasados, los mayas. La medición del tiempo, 12 del 12 del 12. ¿Recuerdan cuando estaban tal vez en la preescolar o en la primaria? Se hablaba de ello. Existía. Fueron grandes observadores que pudieron proyectar a través de la cosmovisión la medición del tiempo hasta este siglo, el 2012. En la sección de Egipto era unificado alrededor del año 3150 a.C. Estaba gobernado por un faraón con un poder absoluto. Egipto se ve caracterizado por ser una civilización de gran poder militar, capaz de aplacar a sus enemigos, incluso pero con notables contribuciones a la humanidad, como lo que es la escritura en jeroglífico. Claro, la primera escritura que se va a dar, que damos, que es la cuneiforme, en forma de cuñas. Hagan de cuenta algo similar cuando es en un colado, ¿sí? O un piso en la calle, pasan los muchachos y ahí ponen sus iniciales, alguna grabación. Más o menos eso era la cuneiforme en cuña. Y ya se seca el cemento y ahí queda grabado. O lo que ponen ustedes en los árboles, no sé si todavía se acostumbran, pero en mi época poníamos un corazoncito ahí en los árboles, hacíamos un corazoncito con una flecha, con una flecha. Entonces en forma de cuña, ¿verdad? Pictográfica o pictográfica. Después viene en Egipto la jeroglífica, la brahmani, en la India la eslava, la latina, y por supuesto con nosotros en Mesoamérica la ideográfica. En Grecia, la cultura que se encontraba en las raíces de la civilización occidental y que tendría lo que era una gran influencia de la civilización como Roma. Aquí también se ubicaba lo que era
Los primeros Juegos Olímpicos se dieron en la Grecia clásica, en la Grecia antigua, donde los eventos eran, no había por supuesto mujeres, los atletas, los competidores, los participantes lo hacían al desnudo, lo que se trataba era de mostrar la perfección, la armonía, la simetría anatómica. Recuerden que los espartanos, si no había armonía en los recién nacidos, los tiraban al risco, los sacrificaban. Muchos de nosotros no estuviéramos, ¿sí? Por feos, por prietos, o si salíamos con alguna malformación, así como nacían, nos agarrarían de los piecitos y al risco. Sí, los espartanos hacían eso, por eso fueron los hombres más poderosos en el aspecto militar. Se enfrentaron incluso al rey Darío y a su hijo Jerjes, en varias batallas. Y a pesar de la inmensidad y la superioridad de los contrincantes, ellos nunca desistieron de su propósito, los espartanos. Mientras tanto, los griegos se daban a la administración y a la filosofía. Adelante. Roma tenía su origen en el siglo VIII a.C. y se atravesó por distintas razones o etapas políticas, siendo que la monarquía, república y imperio sufrieron un poderío militar, haría de Roma la gran potencia del Mediterráneo. Claro, vamos a tener la monarquía, la república con el Senado y el imperio en su fase final, mientras que Grecia inició con tiranía, continuó con la oligarquía, que es lo que estamos viviendo exactamente en este momento en México y varios países del mundo. La oligarquía, el control de los poderosos. Y aquí viene el siguiente, la plutocracia o la aristocracia, los intereses económicos más fuertes. Entramos a la democracia, que es el primer intento real que se da en México. Todo lo que hemos visto años anterior, en el transcurso de la historia, propiamente son intentos, y este es uno más, otro intento más de democracia que estamos viviendo en México y en algunas partes del mundo. Y finalmente la monarquía, por eso Roma inicia con la monarquía. El estilo de vida romano era que se expandiera a través de los territorios conquistados, trayendo consigo la asimilación del latín como la lengua, la implantación de las leyes romanas y sus importantes aportaciones a la educación. Correcto, el Imperio Romano conquistó todo lo que es el norte de África o el sur del Mediterráneo, como quieran llamarle, por supuesto, la parte de Europa, la que da al Mediterráneo, y fueron los grandes constructores del mundo. Se dice que todos los caminos llegan a Roma porque ellos construyeron más de 70,000 kilómetros de puentes, de obra hidráulica, de ingeniería. Roma es conocido precisamente por ser los grandes constructores, y conquistaron a través también de la espada, y posteriormente la religión, el cristianismo, ¿sí?, que fue despreciado por Roma. Después lo va a tomar Roma, el cristianismo, como medida de control. ¿Sí? Ahí hubo algo que no entiendo hasta la fecha, cómo despreciando a los cristianos, después ellos toman el cristianismo, y hasta la fecha es la sede, está allá en el Vaticano, en Roma, para controlar al mundo. Por fortuna ya no es la iglesia que controla el mundo, pero pues vamos a igual. Ahora es el poder económico, la hegemonía de los países. Precisamente de ahí deriva el plan de ayuda humanitaria que presentó el presidente Obrador ante la ONU, que los países más ricos aporten el 0.02 de su Producto Interno a los hombres más ricos del mundo y las empresas. Bueno, regresamos a Roma.
desarrollaron los sistemas legales, la agricultura fue la principal actividad económica. Claro. Y es muy importante por grandes civilizaciones como Roma, Grecia y Egipto. Y hablando precisamente de los códigos, de las aportaciones a la humanidad en el ámbito de la política, Roma comparte y hereda para el mundo el derecho romano. Ese derecho que todavía es tomado en cuenta en varios países del mundo. Así es de que las aportaciones de Grecia, Roma, mismo Egipto, la India, China, Mesopotamia, principalmente la escritura, no podemos prescindir de estas aportaciones para la humanidad, o no estaríamos en la situación que nos encontramos, mejor conocida como globalización. ¿Algo más? Una de las ideas principales o acontecimientos que pasó en esa época fue la primera invasión europea y las invasiones de Europa. Sí, ya dije de la India y de Europa. Y aquí tenemos alguna aportación. Bueno, aquí te faltó, ¿verdad? Es fonético, ¿verdad? Esto parece como fenicio. Ah, sí. Ah, el fenicio. No he dicho nada. Este es el alfabeto fenicio. Los fenicios, entre otras cosas, aparte del alfabeto, fueron los primeros en acuñar la moneda. Sí, ellos fueron los primeros. También de ahí vienen esas grandes aportaciones. De hecho, por eso se le conoce como a la época antigua, y también la Edad Media tiene grandes aportaciones, ya las veremos en su momento. Bueno, aquí está cómo es el fenicio y cómo se traduce al latino, el fenicio y al latino. Por esa razón es que resulta sumamente complicado interpretar los escritos latinos o los escritos griegos o egipcios o arábigos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen otra denotación. Tenemos que adentrarnos en la escritura de esas civilizaciones para poder entender. Bien, con esto hemos abarcado, muchachos, concluimos el cuarto tema, nos preparamos después para el 5, vamos a dejarlo pendiente para la próxima semana para no carrerearnos, 5 y 6 la próxima semana. Si presentamos el examen, otro simulador, y eso los distrae, no pasa nada, presenten el simulador, pero recuerden, ahí está el ofrecimiento, queda grabado. Para nosotros es muy importante proyectar como academia buenos resultados a la sociedad a través del instrumento Planea, que será aplicado, ya lo mencioné, en la primera semana de abril, antes de irnos de vacaciones. 3 comentarios, prepara una conclusión. 3 comentarios, ¿quién dijo yo? Bueno, allá, 3 comentarios, empezamos allá. Sí, por favor. Pues se me hizo interesante, a lo mejor yo pensé que iban a entrar más en ese tema, porque sí. Me llamó la atención luego que la... Bueno, pues sí, ese es el punto. La escritura, la importancia de la escritura. ¿Nadie llevó taquigrafía en la secundaria? ¿Saben qué es la taquigrafía? Ah, son signos, la taquigrafía. Todavía me acuerdo. República sí lo puedo escribir. Este es el cuaderno, ¿verdad? Ese es el cuaderno. Se abrevia Repují. República Mexicana se abrevia Repují. Y este es re fuerte, pu suave, ya la hice fuerte, ahí va otra vez. Fuerte, suave, fuerte. República Mexicana, Entonces, esa es la importancia de conocer los signos. Por eso la taquigrafía, la jeroglífica, la ideográfica. O sea, a través de lo que ellos veían, un venado, el alimento, el sol, la tierra, la naturaleza, lo representaban con símbolos, con imágenes, la ideográfica. Bien, bueno, tocaya, una opinión y luego nos vamos para acá. Tocaya acá y luego conclusión.
Adelante, tocaya. Sobre las características de cada Sí. Ah, bueno, fíjate, son los sistemas políticos. Adelante. Egipto, Grecia, Roma, tenían similitudes tenían similitudes y también comparaciones. Claro, tenían características comunes como sus diferencias. Y hablando de diferencias, pues ahí estriba la riqueza de una civilización, de sociedad en diferencias. Y le dijimos que tenemos acá. Adelante. Egipto, Grecia y el otro. Porque las dos van de la mano y a pesar de que tenían sus dificultades, Claro. pues estaban de acuerdo en varias cosas. Bueno, hablando de Grecia y de tú decías que aquí en Mesoamérica, ¿cómo es posible que se aprendió lo que hacían en Egipto? Las pirámides de Egipto eran además, eran templos mortuorios, mortuorios para los faraones. Y aquí los zapotecas también embalsamaban a sus muertos. Y tenemos otro estado que lo hace también, Guanajuato. Las momias de Guanajuato las amaban. ¿Cómo tenían esa relación las culturas entre sí? Y los griegos, pues lógicamente, así como medían el tiempo, observaban el universo, también lo hacían aquí en nuestros mayas. Se les conoce como los mayas de América, perdón, como los griegos de América, los mayas. Y a la cultura mexica o azteca se le conocen como los romanos de América, porque eran sumamente belicosos. Correcto. Opinión final y terminamos. Pues me gustó el tema, pues, porque ahí se había desarrollado lo que eran las culturas. La agricultura fue la principal Actividad económica. Hasta la fecha, el desarrollo de un pueblo, por lo menos para los pueblos que no están desarrollados como tecnológicamente hablando, las grandes potencias, definitivamente es la agricultura. Y ya que hablaste de la agricultura, ese es el aspecto en que nos va a impactar gravemente el conflicto Rusia-Ucrania, porque necesitamos fertilizantes y Ucrania precisamente y gas como Rusia se dedican a la producción de fertilizantes y los fertilizantes se usan en el campo, en todo el mundo y de manera nos va a afectar. ¿Algo Pues me llamó el alfabeto. El alfabeto, nosotros tenemos el alfabeto maya, lo que significa, el otro alfabeto de la India, el alfabeto asiático, los ábacos, no llevaron ábacos en la primera raza humana. Quiero decirles que trabajan de la computadora de los asiáticos. Ellos pueden hacer cualquier operación con el ábaco. Yo sumamente estoy sorprendido, todavía no sé ni cómo le hacen, todavía, y lo he visto desde siempre. El ábaco es la computadora, ¿sí? Equivale a una computadora. Bien, muchachos, pues el tema realmente toda la información. Y como va Ariel para arriba.